buenas noches a todos, buenas noches a aquellos que nos miran en línea porque me han compartido que también se está transmitiendo. Gracias a la Comisión de Educación Médica Continua y al doctor Franco por darme esta oportunidad y poder compartir un poco con ustedes de la experiencia que se ha tenido en ética. El doctor me planteaba un poquito cuál era el objetivo de esta plática y yo quise traer a colación algunos temas. Vamos a tener una primera parte que es antropológica y a participar al final de algunos conceptos éticos que muchos de los que somos médicos y todos aquí son médicos hemos aprendido alguna vez. Y la idea es encontrarle un sentido mayor a quien nos debemos, que es la persona humana, ¿verdad? Ese es el principio que todos aquellos que hacemos ética o bioética debemos considerar. Entonces, vamos a empezar. Importante estas preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Son preguntas que han acompañado al ser humano desde que tiene conciencia. Siempre ha estado preguntándose a dónde vamos, quién soy, por qué tengo tantas diferencias con otros seres con que cohabito este hermoso planeta. Y por ahí vienen algunos principios y vamos a empezar, pareciera que no tenía mucho que ver con la ética, pero los asumo en algo que significa y van a ver al final de esta primera introducción algunos conceptos que tenemos. El ser humano, de característica intrínseca, tiene a mejorar, a tratar de alcanzar siempre algo superior. Es un principio que lo tenemos, lo hemos demostrado como especie superior, ¿no? El problema de esa situación que tenemos como todos seres humanos, tenemos tres problemas que si no los sabemos aplicar al bien común, que es el principio de la ética y de la bioética, puede llevarnos a desastres, tanto personales como comunitarios, ¿no? Y es que siempre tenemos intrínsecamente nosotros el deseo de poder, el deseo de tener y el deseo de placer. Si se canalizan bien, alcanzaremos objetivos especiales. Como especie, tristemente hemos visto últimamente, estamos ya sufriendo algunos cambios climáticos, pero creo que los que más están sufriendo aquellas especies que habitan con nosotros, tristemente ver especies en extinción, por ejemplo, ¿verdad? Pero se extinguieron por nosotros como especie, ¿verdad? No solitas, no desaparecieron absolutamente, no, no. Tuvo que haber algo, el ser humano, a pasarse ahí. Algunas plantas también están siendo afectadas por nosotros, pero de nuevo en este hermoso planeta Tierra somos los más poderosos. Pero si nos centramos a dónde estamos hoy sentados, en Guatemala, un país tan pequeño, de un país de América, de un planeta tan grande, a pesar de eso, cada acto del ser humano en esas tres dimensiones trata siempre de sobresalir, pero tristemente a veces lo hace a expensas de disminuir al que está al lado, ¿no? ¿Verdad? Son condiciones que lo vamos a ver como normalmente las tendencias sociales, comunitarias, sociológicas nos pueden afectar. ¿Y por qué estoy hablando de estos términos antropológicos? Porque somos médicos. Y dentro de esa situación en comunidad tenemos un papel protagónico y no somos eximidos de que seamos afectados a estas situaciones que vamos a platicar. Pero ¿por qué les traigo a colación esto? Bien sencillo. Cohabitamos un sistema estelar o solar, le llaman algunos, porque le pusimos de nombre Sol, pero es una estrella, ¿sí? Y dentro de esos planetas, que ya algunos tan pequeños como Plutón ya lo descalificaron, decimos que somos planeta superior, ¿no? Tenemos agua, tenemos vida, tanto así que el ser humano en ese afán de querer tantas cosas ha gastado lo que ustedes no tienen de millones de dólares con tal de mandar acá. Ahora quieren mandar personas al planeta más cercano para ver si alguna vez hubo vida. ¿Sí? Imagínense que excelentes administradores, ¿verdad? Estamos gastando lo que pudimos como especie ser, encontrar curas a enfermedades, encontrar cura a personas que no tienen alimentos, pero gastamos millones, ¿no? Eso somos como especie todos. Amén. Y compartimos, estos son algunos de los hermanos planetas con que damos vueltas todo el tiempo al Sol, pero existen hermanos mayores, ¿no? Entre nosotros, que somos el planeta más grande, encontramos otros planetas con que compartimos. Y empiezan las dimensiones, doctor, ahí no va a haber, la va a obstruir.
empiezan las dimensiones, ¿no? ¿Qué pasó con ese hermoso gran planeta superior dentro de un sistema tan pequeño como el nuestro, solar? Empezamos a ver grandes diferencias con nuestro hermano mayor, Júpiter, ¿no? ¿Dónde está aquel gran planeta? Pero ahí seguimos, ¿no? Porque ahí estamos vivos, cada vez es más pequeña la historia, pero todos damos vuelta todos los años a esta estrella que nos da mucha vida, si no es que toda, por la energía que nos genera. Sin la estrella, pues nos morimos. ¿Qué estamos pasando con las dimensiones? ¿Dónde está ese gran planeta Tierra que es el más poderoso del sistema solar? Cada vez se ve menos. Las distancias entre el Sol y nosotros son inmensamente grandes, ¿sí? Tanto así que no podemos hablar de la velocidad que usamos normalmente en la Tierra, sino hablamos de la velocidad de luz, ¿sí? Y la velocidad de luz sabemos que son 300.000 kilómetros por segundo, la luz. El Sol está a 8 minutos de nosotros. Multiplíquenlo por 300.000, a esa distancia está el Sol, ¿verdad? Si estuviéramos unos 500.000 kilómetros más cercanos, nos deshacemos del calor y si nos alejamos nos congelamos. Estamos en el lugar exacto que la Tierra tiene vida. Pero no estamos solos, estamos en un gran espacio que se llama galaxia y compartimos dentro de esa galaxia otras estrellas que también cohabitan. Esta que está aquí es nuestro Sol, nuestra estrella más cercana. Siguen algunas estrellas, quiero que miren Arcturus, ¿sí? Esta estrella es la más cercana a nosotros. Si salimos en una noche estrellada y miramos un montón de luces, no porque sea más fuerte, quiere decir que está más cerca. La más cercana es Arcturus. A 8 minutos del Sol, esa estrella está a 4.000 años de nosotros. Verdaderamente lejos. Pero aún así las distancias, nuestro Sol y la Tierra ya desaparece. Y en esta galaxia, porque hay millones de galaxias, nos toca compartir con muchas más estrellas y esta que es Antares es la estrella más grande de nuestra galaxia, que se llama Vía Láctea o le hemos denominado Vía Láctea. El Sol ya ni se logra ver. En esas dimensiones que lo que pareciera retroactivamente para cualquier psicólogo es empezar a ver que pareciera que no somos nada en este gran espacio. Y entonces, ¿por qué nos complicamos con esas situaciones de poder, placer y tener sobre otro? Perdemos las dimensiones de lo que somos. Entonces es un principio en ética, la equidad, la justicia, en el cual somos idénticos. Quizás nosotros como médicos tenemos la oportunidad que otros no de estudiar medicina. Pero no por eso nos hace más poderosos, mucho menos sobre nuestros pacientes. Y mucho menos para un paciente que culturalmente tenga una cultura baja. Y empecemos a creer que el cómo me he visto, el cómo actúo, el cómo hablo, el cómo físicamente externo soy, me da poder. Porque la mente lo empieza a hacer y a veces nuestras mismas enfermedades en los pacientes los empiezan a debilitar y los empezamos a alejar, ¿no? Antropológicamente, voy a hacer otro ejercicio mental. Esto es la comparación de los antropólogos con la historia de nuestro planeta Tierra, que tiene 240 millones de años. Eso calculan. El ser humano apenas tiene 3 millones de estar acá. ¿Sí? Entonces calculan que si fuera un día, todo ese espacio desde que la Tierra empezó a fusionar y era una suma de gases y imagínense toda la materia que estaba consolidándose. Pasaron casi 20 horas de ese día. La Tierra solo era gases, solo era humo. Y se considera que a esa hora, a las 19:45 horas, empiezan los primeros seres, por supuesto unicelulares, las plantas más diminutas. Estamos viendo que a las 9 de la noche empiezan a aparecer esas primeras plantas. Ya a las 10 de la noche empiezan ya algunos animales mamíferos, de los más pequeños. A las 11 menos cuarto están los dinosaurios. A las 23 horas los primeros mamíferos grandes como los que hoy nos acompañan. 12 menos cuarto, faltando 15 minutos empiezan a aparecer especies y una de ellas el ser humano, una especie Homo sapiens, Homo habilis, Homo como quieramos ponerle, porque así le pusimos nosotros el nombre, ¿no? Pero en ese último minuto aparecemos los inteligentes, los que empezamos a tener un desarrollo cognitivo después de tanto tiempo y con ese aprendizaje que son tan solo unos 15, 20 o 30.000 años. El hombre logra comunicarse, logra hablar, logra escribir. Eso ha pasado en 30.000 años de este planeta. Pongo los microsegundos de lo que lo estamos destruyendo, ¿no? Entonces,
Aquí quiero llevarles a que dentro de esto que cohabitamos, este ser es el más importante, el cual debería actuar de una manera de cual su sobrevivencia sea su objetivo común. Creamos sociedades, creamos políticas, creamos presidentes, reyes, lo que creamos es cohabitamos socialmente, pero seguimos siendo un ser humano. ¿A qué les llevo a este primer objetivo? Es que no despreciemos a nadie, porque todos somos seres humanos, ¿sí? Indistintamente de la etapa de la vida donde estemos. Y dentro de ese ser humano nos toca ese papel protagónico como médicos que decidimos por vocación un día meternos a ver cómo curábamos a ese ser humano, ¿sí? Ese es nuestro papel, nuestro objetivo real, y por ende no solo acompañar al paciente, sino a aquellos que están con él en afecto, ¿no? Y cada vez tenemos altos riesgos por la tecnología, por los avances que nosotros mismos hemos desarrollado, a empoderarnos de eso, de ser médicos y poder llegar a hacer algunas acciones que perdemos, insisto, la visión de nuestros pacientes. Voy a terminar esta primera parte con un video y quisiera que le pusiéramos atención, si se puede algún comentario, si no, por el tiempo lo haremos corto. Esto que vamos a ver no tiene ningún texto ni nada, es una situación real filmada en un safari en el África, ¿no? Entonces quiero que vayan observando visualmente los actores del video. Lahadima, the curious cub, made one of her many transformations. She was suddenly a slayer of her most feared enemy. Quite suddenly, this already momentous kill took an amazing twist. Something moved in the dead baboon's fur. A day-old newborn. It took a moment for Lahadima to notice. She's always been curious. But instead of a swift bite to the neck, Lahadima stopped, then lay down with the baboon. She didn't know how to react. Hyenas would normally send her scurrying for the trees, but this time, she gently lifted the baby to safety first. Only then did she return to confront the hyena. It was an aggressive defense, protecting the baby, not defending her kill. Then she turned her attention back to the baby. For a cub not yet 2 years old, the sudden arrival of a baby baboon in her life must have been confusing. Lahadima's eyes never left the baby for hours, and strangely, this newborn started following her everywhere, reaching out to her, most likely imprinting on his new surrogate mother. And Lahadima seemed to be caught up in her own internal conflict. A young leopard at a confusing crossroads of life, torn between being a predator and an inquisitive cub. Perhaps something more maternal and compassionate still within her at that moment.
Finally, both settled down to sleep, exhausted by the event, cuddling for hours against the winter chill. It was the cold that finally made the baby baboon go quiet. Bueno, yo creo que no tenemos muchísimo tiempo para conversar, pero este video lo pasó otras veces y sale cada comentario, dejémoslo ahorita en su mente, por cuestiones del tiempo. Todo lo que pudo pasar, todo lo que se imaginaron que pudo haber pasado, ¿sí? Y el primer pensamiento es, pobre monito, hasta ahí llegó, ¿sí? Característica, una fiera mata para sobrevivir. Y no, ¿verdad? Vemos principios que no se pueden decir éticos porque es un animal, pero su mismo instinto lleva al cuidado de este monitor. Según cuentan al final, pues logra, él se va al leopardo, tampoco lo cuida toda la vida, ¿no? Y después lo recuperan y sobrevive el monito. ¿Cuál era la historia del monito? No conocía nada en su mundo más que el pecho de su madre. Se alimentaba ahí vivía colgadito, ¿no? De repente su mundo cambia, radical, en menos de 15 minutos. No sabía qué hacer, mira en la cara del monito, tristeza, odio. Y la actitud del mismo leopardo, ¿no? Que si olió a la mamá, que era comida, tal vez ya se había comido la mamá, ya no tenía tanta hambre. Pero bueno, en resumen, miles de acciones que puede estar pasando en este momento del otro lado del mundo en el África. Ya ha pasado casi 15 millones de años antes que nosotros como especie superior hiciéramos cosas similares. Por ende, dentro de nosotros deben surgir procesos en los cuales nos llaman a la ayuda, a la mejora del otro, sin espera de que alguien me tenga que decir o enseñar que es bueno. Ese principio hace de que la dignidad de cada persona tiene dentro de él potencialidades de ser bueno y de hacer acciones buenas. Que vengan los condicionantes de todo lo que le ha hecho decir que no es así la historia, es indistinto. Pero si logramos llevarle a que sepa que tiene algo bueno, nuestra sociedad cambia. Vemos acciones en animalitos y tristemente a veces a nivel de colegas miramos acciones sobre pacientes, indistintamente, que aunque no es el mismo concepto, podemos llegar a abusar un poquito de eso. Voy a pasar rápidamente esta la historia, esto es un poco de la antropología que nos han enseñado, donde de repente todos veníamos del mono, y la teoría evolucionista, pero de repente algo sucedió, una mutación genética, saber, pero los monos siguieron siendo monos en los árboles y nosotros decidimos ser inteligentes. Así, con esa condicionante y toda la clasificación que nos han enseñado, que nos parezcamos muchísimo de los huesos, como decía Darwin, es muy diferente a las acciones que tenemos, ¿no? Entonces ya miramos muchas veces en biótica que te dice que todos estos procesos evolutivos, si caemos en la condición de que fue así de casual, hace 3 millones de años que el mono decidió dejar de ser mono, podríamos caer en una condición oportunista o chapucera, así la consideran los filósofos actualmente, no todos, ¿no? Pero es una visión diferente de nuevamente esto que es la figura protagónica de nuestra acción. Vemos otras imágenes de esos procesos evolutivos. Con algunas cosas interesantes. Yo creo que la teoría pues cada vez va evolucionando de manera diferente y ya no solo vemos en los aspectos físicos, pues es Darwin quien decía que sí, ¿no? Era idéntico la figura de donde veníamos y las acciones que miraban. Tanto así que este artículo que lo tuve hace algunos años en el periódico, da muchísimo la atención que había una sociedad en Nueva York que estaba pidiendo que a los chimpancés se les considera humanos por las acciones que tenían. Hoy en lo último que han hecho es, le dijeron que no, ¿verdad? Que no tenían derechos humanos, ahora los consideran
personas no humanas, por ahí los están manejando. Imagínense los niveles donde se tiene, dependiendo en qué estamos. Y termino esta parte con que los conocimientos nos han llevado de tal manera a descubrir en los últimos 30 años más de lo que sabíamos en 3 millones de años, ¿no? Dentro de ellos los grandes descubrimientos que nos enseñaron el ADN, los cromosomas, cómo estamos dentro. ¿Por qué traigo a colación esto? Van a decir que me gustan mucho cosas del espacio. Son galaxias, por ejemplo, esta galaxia se llama galaxia espiral. ¿Pero por qué la traigo a colación esta galaxia en especial? ¿Por qué? Porque tiene la misma forma y se mueve idéntica al ADN que está dentro de ti, dentro de los animales y dentro de las plantas. Alguien llegó a decir que el ADN podía ser la firma del creador. Porque cuando empezamos a descubrir acciones como el genoma, empiezan a descubrir que no necesariamente la forma en que está constituido, y cada vez es una obsesión del ser humano llegar a descubrir el genoma y saber por qué somos tan inteligentes, empiezan a descubrir en otras especies que también tienen su genoma y dicen por qué, teniendo tanta similitud, hay tanta diferencia. Estos conceptos siempre los manejamos en bioética, importantísimo, ¿no? Siempre aprendimos mucho la visión, pero quiero recalcar idealmente en la parte del inicio de la vida. Esos son algunos conceptos eh, que hemos aprendido, definiciones. Siempre me gusta hablar de esto, porque en bioética, principalmente personalista, sabemos que la vida inicia cuando los gametos se fusionan en una fecundación y lo defendemos como tal. Yo no sé si alguno de ustedes, creo que la mayoría de los más jóvenes quizás ya no lo tienen y sus hijos ni lo van a tener. Me refiero a un álbum de fotos. Para todos los que somos mayores, tal vez encontramos en nuestra casa, en la casa de nuestros padres, su herencia, un álbum de fotografías. Aquí está cuando tenías un mes, aquí está cuando tenías un año, aquí está cuando a los 5 hiciste, aquí está cuando tenías 7, 8, mira cuando desarrollaste, aquí está cuando te graduaste del colegio, aquí está cuando te graduaste médico. Pero el que aparece en la fotografía es el mismo. No tiene que decir, no se parece ese de un mes al que tiene 20, ha de ser otro, porque tu papá te dice que era tu foto. Entonces estas imágenes que tenemos aquí desde el inicio de la vida de cualquiera de nosotros hasta el nacimiento es un álbum de fotografías interno, ¿sí? Que lo más triste es que a veces el mismo conocimiento lleva, porque si esto no lo sabían hace 50 años, que vivían con ultrasonido y decían, hay un niño ahí, perfecto. Pero a medida que la ciencia va avanzando, es increíble cómo dentro de los conceptos empezamos a partir y te dicen que de aquí, hoy hay una gran discusión que de este chico que está acá con manos, ojos y todo para acá, no es nadie y puede partir. Pero dejémoslo ahí porque no es la temática. Vamos a hablar un poquito rápido del hombre y esas condiciones evolutivas que nos han hecho, principalmente ese es el éxito. Para algunos antropólogos dicen que nosotros como especie la parte superior del desarrollo es haber tenido la habilidad de la mano, ¿sí? El descubrir todas las acciones, herramientas y todo lo que hacemos con la mano nos categoriza, pero el lenguaje es priorizante. Miremos este tipo de comunicación, dándole a una conferencia a unos jóvenes, no sé qué tan jóvenes, no son tan jóvenes, pero le preguntaba, miren, ¿y saben qué es esto? El aparatito que está aquí abajo. Pues la mera verdad, no sé qué es. Sí, telégrafo, ¿no? Tal cual, los que vimos. Alguna vez lo vimos cuando hacían los telégrafos de mandar, era el aparatito que se mandaba por algún tipo de clave. Y esto, que espero se recuerden todos los que están viendo que es un teléfono, porque cada vez el teléfono ha perdido su visión de cómo fue. Las otras imágenes que empezamos a ver, las primeras computadoras personales, porque una computadora inicial tenía más o menos este tamaño, era una computadora, ¿sí? No le cabían ni 100 megabytes, ¿sí? Pero era un cuarto. Las computadoras grandes personales, la, las personales y toda la tecnología que nos está acompañando, está haciendo grandes dimensiones y cambios en nosotros, ¿verdad? Por eso dice que el lenguaje, que es una manera eficaz de transmitir, debe constituir a una sociedad humana y vemos algunos. Hemos visto que estas situaciones nos destruyen. Recordando un poquito lo que les comentaba de los grandes avances, cuando empezaron los cromosomas y descubren que el hombre tiene sus 23 pares de cromosomas, creían que ahí estaba el secreto de la historia. Cuando se dan cuenta que cualquier especie tiene y condensa cromosomas y no el número es lo que nos hace seres humanos. En las dimensiones de la ética médica y de la bioética hay 4 grandes espacios que deben considerarse. Parte un poquito de entender que el ser humano es un ser psicobiosocial, ¿sí? Es mucho más amplio de ahí el concepto de entenderle, valorarle y
e interactuar si nos toca como médicos directos en la práctica clínica. Entonces la persona humana tiene un aspecto biológico que lo estudiamos y lo conocemos muy bien. Los que no somos médicos, la parte psicológica la conocemos un poco. La parte antropológica, casi nadie quiere meterse a ese concepto, ¿sí? Y te dicen que no. Algo que no mencioné cuando hablaba de los animales es la parte que nos rige a todos. Algunos le llaman ley universal, pero es difícil decir una ley universal porque de aquí para allá no sabemos y le hemos considerado una ley natural. Es el principio de toda acción bioética, la ley natural. ¿Sí? Eso estaba antes de que el hombre pudiera conocer, hablar, escribir y aparecieran religiones, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ese concepto de basarnos en un aspecto teológico no es el principio. El ser humano debe regresar a su concepto de unidad y de qué te rige. Y como buena ley natural, ya os hice ver, compartimos y cohabitamos en un planeta. No estamos solitos aquí, ¿no? Pero este último aspecto, el espiritual, que no estoy hablando de fe, no estoy hablando de la creencia, es algo que no debemos partir de la persona, principalmente en momentos críticos. Está muy bien visto. Hace poquito di una plática de tanatología. Eh, Créame, cuando un paciente está en la fase terminal, ¿sí? Muchas veces nos enfocamos a esto, al dolor, a la parte psicológica, quitémosle la depresión, pero la parte espiritual se pierde y es la que más sale a flora en ese momento. Entonces debemos saber, incluso respetar y entender a nuestro paciente, ¿no? Por ende, todos estos seres con que compartimos, de todos los seres que, a menos los domésticos, un poco, porque gracias a nosotros, somos la especie que nos podemos estar y desarrollarnos en cualquier tipo de clima, cualquier tipo de ambiente. Eso es una característica de nuestra especie. Ya partimos de la parte grande. Ya socialmente partimos de esto, que es de los principios que en ética deben estar, porque no, si se han dado cuenta, para nada estoy empezando una clase filosófica y que la ética es el buen. No, no, no. Tal vez vamos a afinar, hablar de algunos principios que hemos oído. Pero la ética que bien conocemos, que es el comportamiento ideal sobre una acción, porque la ética es para todos, no es solo para medicina, redunda en los principios que hemos tenido que nos unifican indistintamente de la cultura donde nacimos. ¿Sí? No es una cultura que surgió la empatía, hay cosas increíbles que intrínsecamente empezamos a actuar y colaboramos. Guatemala ha sido dañado por algunas situaciones del clima, del ambiente, terremotos y volcán. Y las características que tiene nuestra sociedad es interesante cómo nos integramos en momentos difíciles, por ejemplo, pero aquí vemos una serie de valores, pueden haber muchísimos más, ¿sí? Respeto, integridad, lealtad, y son principios que nos deberían unificar en lugar de separarnos, ¿no? Pero, ¿qué nos da la sociedad hoy en día? ¿Qué nos tira nuestros valores? Y créanme que para los que somos mayores, nuestros principios son a veces muy difíciles de ser rotos. Las nuevas generaciones ya no creen en nada. Y es una brecha generacional marcada entre generaciones cada 5 años. ¿Sí? Estamos en esa lucha constante de no entendernos, de características totalmente diferentes. Los psicólogos les hablan de las generaciones X, Y, Z, millennials, como quieran denominarles. Y dentro de eso compartimos todos, ¿no? Pero deberían haber algunos que nos deberían unificar. Esto es lo que me refería de que nos da este siglo XXI. Eso nos pinta. Y lo más triste es llegar a decir que es lo normal, la condicionante. Vamos a ver algunas de las tendencias por qué como sociedad llegamos a pensar que son cosas normales, ¿no? Interesante este esquino, increíble cuando nos da sus chistes, te habla que las piernas es un transporte del vehículo, el cerebro es la computadora, el contacto humano es el celular, la cultura que nos da la televisión, ahora el internet y que no más, ¿verdad? Los detalles de honestidad están perdidos en la basura, para el Dios es todo lo que significa dinero, ¿sí? Y el amor al prójimo es amor a sí mismo y dice lo importante es que desde pequeño aprenda todo bien. Tendencias que nos han afectado a todos, principalmente desde que somos niños y miramos. En tendencias que te afectan desde con quién cohabitas, desde la experiencia de amigos, desde la experiencia de sociedad, ahora bombardeada por televisión, por películas, es increíble, ¿no? Hay muchas tendencias, pero esta es de la más fuerte, que puede llegar a afectar a tu actuar médico, ¿sí? No estamos hablando solo del médico. Esto puede pasar en una cafetería, puede pasar en el cine, puede pasar en un parque de diversiones, en cualquier parte, ¿no? Pero el relativismo nos invadió. Era una corriente filosófica, pero llegó el momento de decir, a mí, yo pienso esto, tú piensas esto, no nos complicamos, no nos peleamos, no entramos en conflicto, no entramos en líneas únicas, todos tienen la razón, ¿no?
Por ende, el escepticismo, se han perdido muchas situaciones y muchos actos, ¿no? Entonces, frases donde encontramos una acción relativista, todos tienen la razón, todo se vale, todo es bueno, ¿verdad? Aquí vamos a ver, y principalmente tienes que ser de mente abierta. No seas obsoleto, no seas cuadrado, no seas paradigmático. Aquí, y lo que quieres saber es qué viene después. Es que ahora ya no, la mente humana ya no sabemos ni qué más va a venir con lo que estamos haciendo. Otra tendencia de las más duras, el materialismo, nos puede salir a afecto groseramente a nosotros en nuestra profesión, a todos, pero como médicos no digamos, ¿no? Porque basa en que lo más importante es lo material, incluso demerita el espíritu y la naturaleza y postula que lo primario es la materia, la conciencia y el pensamiento son consecuencia de estas, ¿verdad? A partir de un estado altamente organizado, que es necesario, pero no tenerlo como un precepto único, ¿sí? Es totalmente opuesto al espiritualismo. Se considera que existe la materia y reduce el espíritu. Actitud de la persona que da excesivo valor a las cosas materiales. Ese es el materialismo, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes. Creo que no las tenía, las quité. Vamos a ver. Esta imagen sencilla que nos habla de la persona llenándose de cosas, por ende las cosas no vienen solas y nos perjudica en que debemos obsesionarnos en ver cómo obtenemos el bien económico para obtención de estas cosas materiales, ¿verdad? Podemos llegar incluso a actuar de una manera de indicar algún procedimiento en un paciente, hospitalizar a alguien que necesariamente lo tiene, con tal de la obtención material. Y es increíble la competencia que tenemos, ¿verdad? Sí, yo una vez escuchaba, tristemente es una realidad, por eso lo comparto, no digo quién lo escuché, pero un par de colegas que le decía uno al otro, ¿y tú cuántos vehículos tienes? 8. Yo tengo 14, te gané. Yo decía, tengo uno y nítido, feliz, estoy contento. O sea, va a depender de tus principios de qué quieres tener y el valor que vas a obtener. Porque nosotros estamos en el riesgo de que esa obtención de la parte material esté vinculada a nuestro acto médico. Y podemos llegar a un momento dado a influenciar en ese momento. Tenemos que saber descubrir el momento ético en decir, disculpe, pero usted no tiene por qué hospitalizarse, ¿verdad? Una vez escuché también otro colega que me decía, mira, yo hasta catarros hospitalizo. Y nada más así que les hace sangre. Yo soy pediatra, ¿no? Le saca sangre y sí, hay que sacarle sangre. Ganamos todos, me dice. Gano yo, gana la familia porque dice que yo soy bueno y están contentos. Y gana el hospital. Éxitos te dije, no sé cómo le ha ido al colega este, ¿verdad? Pero son situaciones reales, situaciones que nos pasan a diario. Otra tendencia que va ligadísima es el consumismo, el exceso de consumir, ¿sí? A pesar de que no lo necesitamos, esa es una forma bien reducida, el tener y además consumirlo sin saber por qué. No estoy en contra de eh, la gente que hace publicidad y mercadotecnia, ¿verdad? Porque el efecto es llenarnos a nosotros de ese concepto para comprar. De alguna vez que vayas a algún lugar y se compré esto y no sé ni por qué lo compré, o sea, por ahí actuó esa situación. Entonces, miremos esta imagen. Esta imagen fue hace unos 3 años. Esta es un montón de gente, ¿sí? Que miramos aquí en esta avenida. Importante que toda esa gente estaba acumulada ahí desde una semana antes, dormían en el piso de la calle. Lo más seguro era porque iban a obtener una herencia o les iban a dar un premio. No, 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 no. Nada que ver. Esta imagen que miramos ahí de Apple publicó que una semana iba a sacar los primeros Apple 6 en aquel entonces. Y esta gente quería ser la primera en tener en sus manos un Apple 6. Gastó hasta $1,200, pero salió diciendo, yo tengo, tú no. ¿Qué estamos haciendo? Compitiendo y comparándonos con el resto. O asociando que el valor de nosotros como personas es en base a lo material que tenemos, ¿no? Lo más triste para ellos es que 6 meses después sacaron el iPhone 6S y ya era obsoleto su celular y así nos han venido teniendo y trayendo. Esa es parte de por qué los japoneses son en sí la octava potencia, ¿va? Logran hacer la necesidad que nosotros consumamos mucho de lo que tienen. Esta frase concentra esto, dice, hemos construido un sistema que nos persuade a gastar dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para crear impresiones que no durarán en personas a quienes no les importa.
Y así están todos, ¿no? Hay muchas más tendencias, no voy a entrar en este tema para poder avanzar, idealismo, hedonismo, fatalismo, la misma tecnología puede ser una tendencia de esa obsesión. Y entonces, en la bioética que manejamos, aprendí, me formé, porque pueden haber, increíble, a pesar de que existe bioética, hay una bioética que puede caer en utilitarismo. Esta es la personalista, la que se fija en la persona, la que centra toda acción en el otro, ¿sí? Porque la bioética no es solo de médicos, ¿verdad? Hay bioética ecologista, bioética para animales, bioética, ¿sí? Pues es amplio el tema, no es precisamente con situaciones biológicas, aunque bioética viene de la adecuada forma en que debemos administrar y utilizar la vida, por eso es de bioética, ¿no? Y entonces, el personalismo, que es una corriente que se basa mucho en este tipo de bioética, da suficiente valor a la persona humana. Es lo que más vale, es lo que se concentra. Por ende, empezamos a ver individualismo. Yo no sé qué especialidad tienes, si la tienes, o cuando miras a un paciente y viene y te dice, fíjese que vengo por una amigdalitis o vengo por una otitis. Miremos cosas pequeñas, una neumonía, ok. Si tienes 10 pacientes con el mismo diagnóstico, cada uno va a actuar situacionalmente totalmente diferente. Niño, adulto, mamá, puedes tener 3 mamás, cada una va a actuar totalmente diferente. Y eso que son noticias suaves. Yo doy una noticia más fuerte, cada quien va a actuar de manera diferente. Y si es al familiar al que a mí me dan la noticia, yo voy a actuar totalmente diferente. Y si en una familia doy una mala noticia, hay 5, 6, 4 familiares, uno, dos, que cada uno va a actuar diferente. Entonces, todas esas situaciones debemos ir concentrándonos y tomar en cuenta a la hora de actuar. Esta parte me gusta, que dice un ser moral capaz de amar, de actuar en función de la actualidad, le da el valor a esa persona y no pierde de vista la potencialidad. Incluso un paciente terminal, al que muchos dicen ya desechémoslo, ya no, se acabó la historia, tiene unas potencialidades increíbles. Y si tú te das cuenta como médico, lo hablábamos en la charla anterior que di, la Comisión de Biótica, todos van a aprender en un proceso de un final de una enfermedad. Esperamos que el paciente sea el que más aprende. Si la familia aprende, wow. Pero tú como médico aprendiste a tratar a un paciente en cualquier acción, en cualquier momento, en tu entrenamiento, ¿sí? Indistintamente de esa visión que te tocó. Y no estoy hablando de aprender a manejar la patología. Vamos a ir terminando entonces la segunda parte ya con aspectos eh, técnicos filosóficos de lo que conlleva toda la ética. Voy a hacer un resumen porque pienso que siempre que alguien da una práctica ética puede tocarlos, pero en bioética hacemos la separación, los principios de bioética que más usamos y conocemos son los filosóficos, van a ver cuáles son, pero los antropológicos van humanista. ¿Qué diferencia entre humanista y humanitarista? Que uno generaliza, ¿sí? Esto es bueno para toda la sociedad. Sí, ya hacemos acciones políticas de salud y nos pasamos llevando a 5 que no era bueno para ellos, pero no nos queda otra, ¿sí? Y también hay que tener muchísimo cuidado porque los humanitaristas, las últimas tendencias de la sociedad es a no sufrir. Nadie quiere sufrir. Y ojo, ¿qué pasó con las enfermedades? Seguro va a sufrir, aunque sea en mínima manera, ¿sí? Cuando aprendemos del dolor, el dolor nos acompaña. Si no existiera el dolor, posiblemente no sabemos que alguien está enfermo. Si no estuviera la fiebre, yo o pediatra, no sé quién más pediatra aquí, pero cuando la mamá, ahora todo lo quieren así, las generaciones, ¿no? Que se cure solo con hablarle a uno, que la medicina funcione en 2 horas, que el antibiótico no se toma 7 días ni 5, sino un día y así va. Todo lo quieren ya. Mira, es que empezó hace 2 horas con fiebre. Ya no, se, no sabe catalogar si es aprensión o qué situación se da, ¿verdad? Y a las 6 horas mire la medicina y sigue enfermo. Le cuento, plan educacional. ¿Qué acción le vamos a decir a cada quien? Cuidados que tenemos. Entonces, ¿qué pasa con los que no quieren sufrir? Dicen, todo en la vida es felicidad. Y entonces muchas de esas acciones, más con las nuevas generaciones, estaba viendo ahí un pueblo que no se me quedó el nombre, Sololá, me da un poquito de pena el alto índice de suicidios que tienen, ¿sí? ¿Qué acciones estamos tomando para la gente en el cognitivo, sí, en el sentimental? Difíciles, ¿no? Hay muchísimas cosas que tenemos que trabajar y hacer. Voy a hacer recordatorio de los filosóficos que son los que más conocemos, la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, la justicia. Y los antropológicos pues abren el aspecto de ser un poco más grandes en cómo absorbemos a nuestro paciente. El primero es la dignidad como persona, no perderlo. El bien común, que ya lo mencioné, ¿sí? El reconocimiento de la vida humana, la igualdad y la alteridad.
La alteridad es qué necesito yo del otro y el otro qué necesita de mí. Muy diferente. Si va un paciente a tu clínica, no te creas que solo él necesita de mí. Tú necesitas algo, posiblemente lo que te va a pagar, el trato humano, el conversar, el saber que hay alguien más que necesita lo que para que te preparaste, muchísimas situaciones, pero principalmente vas a aprender. Y entonces estos doctores describieron en de muchos de los principios que tenemos, ¿verdad? Y que basan, voy a pasar la siguiente para ir aterrizando en tiempo, amplitudes sobre la autonomía, que es de lo que más se está viendo actualmente. Muchos hospitales están teniendo una línea de que tienen que tener sus comités de ética bien grandes para acciones, decisiones que tomamos. En mi caso, pues yo, para los residentes es una situación que debemos trabajarlo porque les dejan la total responsabilidad y están entrenándose, pero cualquier acción que se tome debería tener la figura de un comité ¿ya? A ver, alguien llamaron por ahí. La autonomía, ¿verdad? Que viene del autogobierno. Por ahí venía al principio. Recuerden que los romanos nos dejaron tanta enseñanza, ¿no? Entonces el autogobierno quiere decir la autonomía, ¿verdad? Se usa por primera vez referirse a la capacidad en las ciudades. Eh, el individuo autónomo es el que actúa libremente de acuerdo con su plan autoescogido. Miren la característica. Yo no sé si alguien aquí, yo le voy a decir, fíjese que mañana, ojalá no les pase, pero es hipotético, vas a tener una fractura de tu fémur y vas a pasar en cama 3 meses. Yo no, ok, yo no. No sé, alguien si está preparado para estar en su cama 3 meses a partir de mañana. ¿Alguien está preparado? No, yo tengo un viaje, yo tengo un trabajo, yo tengo mi familia. Tenemos muchos planes, ¿no? Entonces muchas veces deberíamos estar sabidos estratégicamente qué vamos a hacer cuando nos pase una situación. ¿Sí? Cuando venga algún proceso de enfermedad. Nadie está pensando, tampoco es hipocondriaco, ¿no? Que quiere saber todo lo que le pudiera pasar. Pero en un momento dado, principalmente con acciones grandes, difíciles, en tomas de decisiones, la autonomía ya debería la persona estar con un precepto de qué. Porque si vamos a ver, por ejemplo, decisiones álgidas, enfermedades terminales, que es donde más dilemas éticos se figuran, muchas acciones se toman, ¿verdad? Hablábamos también de aquellas personas que dicen yo no quiero que me resuciten si yo tengo un paro respiratorio. Muchos de ellos somos nosotros como médicos porque hemos vivido lo que es una reanimación. Sabemos lo que sufre, sabemos que puede haber lesiones. Quien no sabe eso, usted quiere que lo resuciten cuando... Pues, sí, ¿verdad? O sea, depende del concepto, del conocimiento que tenemos. O sea, que no es lo mismo que cualquiera diga, yo a mí no quiero. Recuérdense, yo no quiero sufrir. Ya para quedar yo lesionado, no, ok. Y hay países donde puede ser que aquí algún día legislen esas situaciones y te digan, hasta demandan a alguien si le hace una reanimación. Imagínense llegar al extremo de que el médico no pueda reanimar a un paciente que sabe que lo puede reanimar. Hay un caso de un señor que tenía tatuado aquí en su pecho que no lo reanimaran para cuando le iban a dar, ¿verdad? Y gente que ha demandado cuando dice yo no quería que me reanimara, ¿verdad? Pero hay muchísimos más casos de aquellas personas que han sufrido un infarto, una lesión severa y le dicen, le queda 1 hora de vida. Llame a mi familia, llame a XY persona, quiero despedir. O sea, acciones de esa persona. Sí, pero usted dice que no lo reanime, ¿verdad? No lo va a reanimar, ya ni da tiempo a hacerlo, ¿no? Entonces hay momentos en que la persona puede llegar a variar. Y si tienes un problema mental, si eres un padre de familia y el niño, y si tienes una experiencia anterior mala, hay una suma de situaciones que pueden conllevar a decisiones que le llamamos autonomía, que deberíamos sentarnos a decir, verdaderamente esta persona sí está convencida de la acción. Autonomía está el hecho de decir, tiene que saber que vamos a tratarle, cómo lo va a hacer, si él quiere gastar dinero en eso o no, si quiere ejecutar el tratamiento, ¿sí? Pueden haber acciones de urgencia, que ni se da cuenta de lo que hicimos, lo operamos y el tipo se levanta y dice, estoy inconsciente de un accidente y lo operamos. Nadie autorizó la cirugía, bueno, gracias, me salvaron, ¿verdad? Pero ojo cuando decidimos en realidad qué es autonomía. Las teorías de la autonomía están de acuerdo a dos condiciones, a la libertad y lo que le llaman la agencia a los filósofos. Entendida como la independencia, la libertad de influencias que lo controlen, y la agencia es decir, la capacidad para la acción intencional.
Es una acción, la autonomía, cuando se hace de manera intencional, con comprensión y sin influencias controladores que determinen la acción. Hemos visto pacientes que son influenciados por quienes están con ellos para hacer una acción. En ética manejamos mucho el encarnizamiento, ¿sí? Pacientes a los cuales ya su enfermedad terminal ya no hay una cura, no podemos hacer más con cuidado paliativo, pero la familia insiste, ¿no? Dele, haga lo último, pero no sabemos si el paciente en realidad ya no quisiera algo más, ¿no? Influenciados los médicos. En autonomía, para poder determinar si una acción es autónoma, tenemos que conocer si es o no intencional y además comprobar si supera el nivel de comprensión. Si en realidad está sabiendo, si fuimos capaces de tomar el tiempo de explicarle a un paciente qué era lo que queremos hacer con él de tratamiento. La autonomía de una persona es respetada cuando se le reconoce el derecho a mantener su punto de vista, a hacer elecciones y a realizar acciones basadas en valores y creencias personales. Es un respeto que, insisto, me detuve un poquito en este principio de la autonomía porque es de lo que más nos vamos a ir enfrentando. Aunado a eso está la no maleficencia, sí, que todos lo sabemos muy bien, el de no hacer daño. Hace referencia a la obligación de no infringir ningún daño con lo que hacemos. Ahora, yo soy cirujano y estoy lacerando la piel y un órgano, estoy haciendo daño. ¿O no? Sí, pero por el bien común de lo que viene, el bien sabe cuál es el mal menor, cuál es el mal mayor, todos esos principios. Lo que pasa es cuando lo hacemos de cajón, más en una institución estatal, usted lo tenemos que operar, le cuento, mañana vienen y se van. Le explicamos al paciente, sabe lo que le va a suceder, ¿verdad? Entonces, cuidado con esas situaciones. Igual, por ejemplo, en mi caso para una vacuna, es un dolor, ¿no? Una extracción de sangre, todas son situaciones que pueden llevar a un daño psíquico, ¿verdad? También pueden haber daños psíquicos. Por ende, este es el famoso y conocido primer no ser, ¿verdad? Lo primero que me hace a mí como médico es no hacer daño, lo primero, pero si hay que hacerlo es por el bien y cura de la enfermedad. Y por ende dice, si es para su daño alguna acción, también debería impedirla. ¿Sí? O sea, nos hace también ser activos. Y va un poquito de la mano el siguiente principio que vamos a ver, ¿verdad? El principio dice, solicita no dañar a una persona. Una persona daña a otra cuando lesiona los intereses de esta. Estos intereses pueden considerarse de manera amplia como lo son referidos a la reputación, a la propiedad, a la privacidad y a la libertad. Es muchísimo más amplio todo lo que hacemos, incluso en la parte de los que estamos en hospitales, escuela, tendríamos que ser bien cuidadosos de lo que nos regala un paciente, que es su enfermedad, para poder aprender. Ay, hasta que, señora, mira que señora, el cáncer que te conté. O sea, este paciente que está allá, que la noche, si fíjate que vino hoy con la mamá. O sea, perdemos la visión de lo que nos están regalando en una acción médica. El acto médico se ha perdido increíblemente. ¿Cuántas fotos no hemos visto hace poco? Bueno, también en beneficio de los médicos, ¿verdad? Cuando sacaron aquella famosa foto de la doctora durmiendo y todos le apoyaron en esa situación, ¿verdad? Pero he visto cada foto, hay una foto que perdí ahorita para enseñársela, no sé si supieron, de las muchachas en México, no sé si eran residentes o estudiantes, y que lindas sacaron haciendo una necropsia y se empezaron a tomar fotos y selfie y va a publicarla en Facebook. Hoy estamos en esas tendencias de esa emocionalidad de que donde esté tengo que publicarlo y soy muy querido entre más like tenga, que los médicos están tentados de estar publicando lo que fuera. Han perdido muchos principios y los maestros deberían regirles. El relativismo, pues si ellos son así, esta generación, yo los dejo. El siguiente principio, la beneficencia, dice si la no maleficencia consiste en no causar daño, por ende la beneficencia consiste en prevenir el daño. No es hacer el bien, muy diferente. Prevenir el daño, eliminar el daño que existe, ¿sí? Y por ende hacer el bien. Muchas veces nos quedamos en el concepto sencillo de que es únicamente beneficencia hacer el bien a otro. Dice que la beneficencia, mientras que la no maleficencia implica ausencia, la beneficencia va a existir siempre con una acción. Nos quedamos a veces, híjole, yo no hubiera hecho eso, pero no. A veces nos toca abogar por alguien, principalmente por nuestro paciente. O sea, la acción va a ir de la mano en la beneficencia.
Hace referencia a actos de buena voluntad. Miren, todos los actos donde implica la beneficencia, la amabilidad, la caridad, el altruismo, el amor, la humanidad. La beneficencia puede entenderse de manera general como todo tipo de acción que tiene por finalidad el bien de otro. Muy diferente a hablar de benevolencia, él es benevolente porque se refiere, dice, únicamente a la voluntad de hacer el bien con independencia que se cumpla o no esa voluntad. La beneficencia implica un cambio de acción en bien del otro. Es una exigencia, no una mera invitación a la acción. Debería ser parte de todo ser humano con prioridad de los médicos en todo el acto médico, ¿verdad? Nos invita a la acción. Por ello, importa distinguir cada una de las circunstancias. El último de estos principios filosóficos, la justicia, que consiste en dar a cada quien lo suyo. No estamos hablando de justicia de ley, estamos hablando de lo que como paciente debiera tener, ¿verdad? Es una manera equitativa de actuar a la luz de una persona. El mismo código deontológico del Colegio de Médicos, espero lo conozcan, una ampliación y actualización el año pasado. Si no lo tienen, creo que se puede descargar. Si no lo pidan, está muy bonito. Se logró a través de la Asociación de Bioética ampliar algunos conceptos, por ejemplo, la objeción de conciencia, que no la teníamos, va a ser muy utilizada en los últimos 5 años, como ustedes no tienen idea. Pero dentro de ellos iba la figura de entender a la persona mucho más amplia, no simplemente tener un código para que no nos metan a la cárcel por hacer actos no adecuados, ¿no? Va con una aptitud de ampliación y debemos estar acorde a los cambios que la sociedad tiene. Justicia distributiva, que según los autores refiere a una distribución imparcial equitativa. En este código, de las más difíciles que nos tocan como país, no, ahora uno tendría que incluso reclamar, lo hacemos, pero vamos, creo que nos va a ser muy difícil ver grandes cambios trascendentales en un sistema de salud como el que vivimos, pero sería parte de la figura de llegar a decir, yo a un paciente no puedo tratarlo porque le falta el medicamento, ¿sí? Es una condicionante, ¿no? Vale, porque usted por qué no lo compró, y usted por qué no pidió dinero, y usted por qué no hay, y por qué no hay dinero, y por qué no hay impuestos. Es una cadenita que vamos a seguir con el sistema. Nos ha tocado vivir situaciones casi que en una emergencia. Entonces, ya concluyendo con estos principios, ¿cómo lo aplicamos a esa parte de la relación médico-paciente? Nos debe hacer un médico mucho más sensible porque la persona con la que estamos es mucha más amplia. No es una acción de reflejo. Yo soy médico, estoy en una medicina, aquí está su receta que le va muy bien. Incluye muchísimas cosas, ¿sí? En esa relación de pacientes, dice, es una relación interpersonal. Son dos personas las que actúan de tipo profesional que se establece entre el médico y el paciente durante el curso de una enfermedad, uno capacitado para resolver el problema y otro acude a él para aliviar su enfermedad. Una manera sencilla de decirlo. Esta relación no es solo profesional, sino también humana y puede influir en el curso de la enfermedad y la eficacia del tratamiento. Esto sí está súper visto, ¿verdad? Hasta el plan educacional que le damos a un paciente. Factores que inciden en esa relación. Esta es la más interesante, ¿verdad? Los efectos psicológicos, cómo actúa la conducta del paciente, ¿no? ¿Qué efectos tiene sobre la patología? ¿Qué emocionales, verdad? Droga llamada doctor. El doctor es quien lo va a curar y algunos hablan de efectos placebo solo con ver al doctor. La esperanza de ser curado, temores, ansiedades, todo va a estar en un paciente y un enfermo que se desnuda física, mental y moralmente. Esa parte del sigilo, esa parte del secreto profesional en nosotros es súper exclusiva. Debemos saberlo con respeto. Entre el paciente más enfermo está, más va a abrir hacia nosotros, ¿verdad? Y por eso el concepto de los filósofos es se desnuda ante nosotros. Es un cuidado, un respeto increíble que lo llegamos a tener. Otro es la conducta del médico. En esa relación, cómo actúa el médico en cada acción. Yo estoy posturno, no dormí más que media hora. El sistema no me deja dormir a mi casa. Pero soy encargado de una consulta externa. Llegan 20 pacientes. Hay un calor de la madre porque ya van a tener aire acondicionado en un hospital. Y de mala pata se pinchó la llanta y no traía repuesto. Y tengo problemas en casa. Es una suma de factores tuyos como médico. Pero la paciente o el paciente que está afuera dice yo vengo con mi enfermedad y espero que ese médico me cure. Tanto la que viste a las 8 de la mañana como a las 12 menos cuarto. Sacas de ti.
esa mía extra, ese valor, esa parte vocacional. Pero si todas esas tendencias de comodidad y de acción y que me dejo influir como médico, que también yo quiero ser feliz y no sufrir, la agarran contra el paciente. Quien no pueda tiene que decir yo no puedo más. Pero es parte de la vida lo que tenemos, ¿verdad? Hay momentos en que la vida, cuando es tu interés personal, haces acciones increíbles. Entonces, cuando logras como médico entrarle a los intereses de él, las acciones van a ser más grandes, ¿no? Pone a disposición su competencia profesional todo médico. Por ende, debería ser de una manera ética y con responsabilidad profesional, con cortesía, con un respeto al trato personal, interés por la gente, confianza, comprensión, sinceridad, compasión, sensibilidad y esperanza. Compasión, no sé si alguna vez partieron esta palabra. Compasión. No es yo me compadezco, pobrecito. No, no estamos hablando de lástima. Estamos hablando de entrega, que yo voy a dar todo de mí con mi pasión para curarte, para hacer una acción. Eso quiere decir compasión. Le hemos a veces malentendido el concepto de que es algo tan sencillo y tan suave. La comunicación efectiva debe priorizarnos, ¿no? Y lo que les decía, el respeto a la privacidad de cada paciente. ¿Qué otro factor podemos tener y nos afecta? Los avances, la biotecnología, todo eso que nos está viniendo y que a veces es difícil verlo porque la situación económica no lo tiene, pero soñamos, tenemos una experiencia y que los que se han ido a países desarrollados a ver la alta tecnología se dan cuenta de cuánto han despersonalizado al paciente. Es tan grande la tecnología que nos puede absorber y nos puede abstraer, ¿verdad? O sea que esa tecnología ha traído beneficios, ¿verdad? Pero debe ser centrada en la enfermedad y los medios diagnósticos terapéuticos, no perder la relación médico-paciente nunca. Cambios en el modelo de atención que ha tenido en los últimos tiempos, los advenimientos, la necesidad de la sobrepoblación que pudiéramos llegar a tener, que no es nada con lo que nos esperan 10 años, que ha cambiado un modelo paternalista a un cuidado de relación, si ya no somos los menos a los que somos mayores, que hace 20 años, 25 años, el paciente lo que le decíamos nos decía, amén, ese doctor todo lo sabe. Hoy te llaman y te dicen, encontré en Google 3 cosas y no es lo que usted me dijo. El paciente hoy tiene tantas fuentes de información que nos hace ser exigentes y centrados en lo que decimos. Nunca olvidar la figura del consentimiento informado, escrito, hablado, no necesariamente en una cirugía. Y lo que hablamos hace un momentito, la autonomía y el derecho a elegir un tratamiento conscientes, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos. ¿No? Usted no quiere, entonces váyase, no lo va a tratar. De ahí te demandan porque no apuntaste o hiciste algo que el paciente no estoy de acuerdo, esperando que hayas explicado bien todo lo que ibas o pensabas, planificabas hacer. De vida y de la calidad de vida ha cambiado tanto y por ende, más en un país como nosotros, la multiculturalidad y la globalización, que venimos con tendencias, queremos copiar patrones de afuera y tenemos adentro tantas cosas. Y esto que cada vez va a ser más pulido hacia nosotros como médicos, como son las normas judiciales, que esperaría nosotros como médicos aportemos para que sí sea lo que en realidad estamos haciendo y no venga alguien que no conoce nada de medicina a querer hacer acciones y nos pueda perjudicar. Aspectos éticos siempre a considerar en un paciente y recordemos esto, que esperaría todos cuando fuimos médicos nos graduamos y nos hicieron un juramento que no fue el de Hipócrates, ¿no? Este juramento tendrá fácil 5000 años, ¿no? Hipócrates un maestro que eran sus hijos, sus discípulos le llamaban, ¿verdad? Y vivían con ellos cualquier cantidad de tiempo y llegaba Hipócrates y le decía, tú ya estás lista para ser doctora. Él era la terna evaluadora y era todo, ¿verdad? Ya estoy lista, sí, sí, pero antes de que yo te deje ser médica vas a jurar esto. Incluso cuentan historiadores que muchos se arrepentían cuando leían lo fuerte del juramento. Sí, no, yo no puedo jurar eso, imagínense los niveles, ay, ni la madre, no hacemos mayor cosa. Empezaban abocando a sus divinidades en ese tiempo los griegos, ¿no? Importante, ¿verdad? Puede alguien que no tenga ningún concepto de una deidad, pero está en ese precepto y muchos lo han tenido. Otro es al respeto al maestro quien le enseñó. Debería ser un precepto en un juramento que hagamos cuando nos graduamos. Debería estar descrito en un juramento
principios de beneficencia que ya están escritos en ¿no? Principalmente esto, ya Hipócrates decía que aunque le pidiera a alguien, no le iba a dar una medicina para que muriera. Imagínense, hace 3000 años. Y habla de no abortar, habla de no haber corrupción dentro del acto médico, y que dice no a la práctica para quien no está capacitado. Ya lo decía hace 3000 años, si yo no puedo hacer esa operación, se la dejo a quien tiene la capacidad de hacerlo. Es un principio que deberíamos tener, ¿verdad? No seducirnos por la enfermedad y por los bienes que obtengamos. Y también ese principio, ese juramento, hablaba del secreto profesional, lo que les mencioné también hace un momentito. Es interesante cómo un juramento de hace tanto tiempo lo tiene, qué ha pasado en los últimos años. No me voy a centrar a eso, si no nos tardamos un montón. En la parte de cuánto el hombre ha necesitado a través de una historia del siglo pasado fue tan lleno de acciones como las guerras, los experimentos científicos. Guatemala afecta un poco a eso, que han generado códigos internacionales, códigos de ética, en la cual trata de unificar acciones, ¿no? Pero, insisto, muchos códigos pero muchas culturas están bien presionadas por ideologías o por tendencias o por acciones muy individuales de una población y quieren meterlos en este tipo de reglamentos. Y ya repito, porque tampoco era el tema, pero recordar que la bioética que les he venido platicando es esa parte de la ética que se promueve principios de la correcta conducta humana respecto a la vida, tanto de la vida humana como de la no humana, ¿verdad? Para dar unas mejores condiciones de vida. Vamos a ver esta imagen. No sé si se la recuerdan. Alguien que esté en la sala que me diga que no sabe qué es esto. ¿Qué pasó aquí? Alguien que levante la mano y me diga, a sus imágenes ni las sé. ¿Qué está pasando en esta sala? Todos saben qué sucedió, ¿no? ¿Sí o no? Esta ha sido de las noticias en los últimos, la década, que la vio la mayoría de la población del mundo. Los mineros atrapados, ¿sí? En Chile. ¿Cuántos mineros eran? ¿Alguien sabe? 33 mineros. 33 mineros atrapados a 700 metros, que no sé cuántos días después empiezan a demostrar que estaban vivos abajo. Y la empresa minera, el gobierno de Chile, empiezan a decir, vamos a ver cómo hacemos para sacarlos, no era posible, tanto así, y se vuelve una noticia tan grande. Primero, cómo comunicarse, cómo mandarles alimento y qué hacemos para sacarlos en una tierra tan suave que se inventó. Hasta la NASA colaboró con esa imagen que les vi, hicieron una cápsula especial, un túnel que nos estoy hablando como de 3 meses hasta que los logran sacar, ¿sí? Y se tardan más o menos 23 horas sacando a los 33. Ustedes iban a la tele, iban a comer y en la noche seguían sacando mineros, ¿no? Y se gastaron casi 200 millones de dólares en rescatar a los 33 mineros. Levante la mano si alguien está en contra de haber rescatado 33 mineros y de haber gastado 200 millones de dólares. ¿Qué hubiera hecho Guatemala si no es que usaban mal? Con 200 millones de dólares. Tal vez una bonita carretera, qué sé yo, ¿no? No he encontrado a nadie que me diga, no estoy a favor. Mire, 33 mineros tenían una vida, otros tenían hasta doble vida. ¿Se recuerdan que el caso de aquel señor que habían 2 esposas y que las dos peleaban por él? Y es una historia, miren, estas películas hay, ¿no? Pero bueno, es interesante. Yo sé que algún día, si no es que ya lo tienen, los libros de historia, a nuestros hijos, nietos y demás pueden ver lo que sucedió en este planeta, que unimos esfuerzos con tal de salvar a 33. ¿Eran buenas personas los 33? A saber. ¿Qué están haciendo hoy los 33? A saber. Tal vez dando conferencias. Vinieron unos aquí. Pero eran 33. Sí, yo no sé cuántos somos aquí. Creo que hemos un poquito más de 33, ¿no? Pero valió el esfuerzo. Demostramos como especie humana que podemos hacer grandes cosas por rescatar a alguien. Pero quiero que empiecen a ver estas imágenes. Este es un pequeño embrión, producto de la tecnología que ha generado inseminaciones in vitro para generar vida, con tal de que una señora que no pueda tener familia pueda tenerla al fin.
Pero para lograr eso, genero 20 embriones y de esos 20 embriones escojo al mejor, al más inteligente. Le pregunto a la señora si quiere una niña o quiere un niño, lo quiere canche, lo quiere morenito, lo quiere atleta. Y la señora dice, deme dos, sí, mejor dos porque se echan a perder. Y mire, pero este tiene una trisomía y este es down, a la basura una vez, a la basura una vez. Y generamos vida y embriones. Y esos 18 o 16 que sobrevivieron como embriones, los congelamos y están ahí muchas veces para siempre. Hay N cantidad de embriones congelados en los lugares donde han hecho estas figuras, porque tal vez a los 2 años la señora quiere otro, pues los descongelan, escogen uno, el que no se ha dañado mucho y vamos para adentro con la señora, vuelven a congelar los otros 15 forever, ¿verdad? Primero se van a morir los hijos de esa señora y los embriones felizmente congelados, ¿verdad? Tecnología, el uso de la ciencia, nos creemos superpoderosos, ¿no? ¿Quién quisiera estar como ese minero en forma de embrión congelado para siempre adentro? Es una sinonimia de acciones que diario pasan. Pero entonces me dicen, no, este que está aquí con brazos no parece humano, no es nadie, no importa que lo congele. Y muchas acciones que empiezan en pro de por el mejoramiento de una acción. Entonces tenemos que hacer situaciones en común que nos lleven al beneficio de nosotros como especie. No toda la tecnología, no estamos en contra de la tecnología, pero debemos respetar al ser humano. Por eso empiezo a concluir que dice, quizás nunca en este tiempo se ha hecho tan evidente la importancia de una formación ética en todo profesional. ¿Sí? La satisfacción personal del médico en el ejercicio profesional a veces se llena por el éxito profesional, por el beneficio material o por la fama. Y se debe basarse en la vocación que te hizo un día estudiar a ser médico. El acto médico no se debe basar únicamente en una decisión técnica, sino también en una decisión moral. Avances tecnológicos, se corre el riesgo de perder clara visión entre lo que es honesto o lo que no lo es, relativismo, donde acaba lo que es digno y donde empieza lo que es indigno. Teniendo cuidado de no caer en el relativismo de lo que hoy es bueno, mañana no va a ser, ¿verdad? Porque hoy accionamos de una manera y mañana puede ser que no estemos en esto. Lo que ayer era respetable, hoy deja de serlo. Todo se vale, todo es negociable. No sé si alguien tuvo oportunidad de ver esta película del doctor. Trata de un cirujano plástico. Interesante cómo lo venden. ¿Sí? El tipo de éxito tóxico, como le hemos hablado a veces en medicina. Vivía en Beverly Hills. O sea, hablar de eso es hablar de cuánta plata tenía, porque en Beverly Hills por lo general son actores que son multimillonarios, ¿no? El tipo ahí vivía prepotente, tóxico con los residentes. Y le resulta que es diagnosticado un cáncer de garganta, si no estoy mal. Es tratado en el mismo hospital donde él ejerce. Quería tratos preferenciales hacia él y no, le toca cola, le toca su número, le toca hacer. Y hasta que es paciente, tristemente, aprende lo que es ser paciente y a tratar mejor a aquellos seres humanos que entran en contacto con él. Eso nos deja un poquito esa evidencia, hasta termina un curso que cuando llegan los nuevos residentes los hace pasar una semana con pacientes hospitalizados y se les hace procedimientos. Según cuentan, parece que hay un hospitales en Estados Unidos que generan esta acción para sensibilizar, ¿sí?, en lo que en realidad significa hacer algún procedimiento. Terminamos entonces, uy sí, no sé cómo estamos en tiempo, perdón Giovanni, con estos tres que centran parte de la plática que les dije en que la actuación médica va a estar siempre basada en principios y valores. Los elementos científico-técnicos, porque puedo ser muy bueno y tengo muy buenos principios, pero si no conozco, no me tengo que meter a hacer una acción, y por ende el bienestar del paciente y el respeto a su dignidad. Eso debe prevalecer en todo momento. Y entonces no se trata de asustar a nadie, al contrario, de hacer lo que siempre hacemos, recuperar valores, ver a las personas mayores que nos regalaron tanto y principalmente saber transmitir a las nuevas generaciones que tengamos en nuestras manos, ¿sí? Una vez yo le mencionaba a unos estudiantes, aprovechando los que hemos tenido en un hospital, y le decía a un estudiante, ¿tú te recuerdas de algún médico que te cayó mal cuando estuviste en el hospital?
tóxica. No le dije, sí, 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 va. Entonces, quiero que imagines la cara de él aquí al lado tuyo. Sí, 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 va, perfecto. Ahora quiero que pienses en un médico que hayas compartido y que te caiga bien. Míralo del lado derecho, sí, perfecto. Y después les pregunté si ustedes hicieron el ejercicio porque no los puse a hacerlo. ¿Cuál de los dos médicos visualizaron con más rapidez? ¿Cuál creen que fue la respuesta? El que les cayó mal, más ustedes mujeres, porque utilizaron la forma en que los hombres impetuosamente actuamos con el lóbulo izquierdo, porque ahí está el toro. Por eso somos tan diferentes, las mujeres no, usan los dos lóbulos, piensan más, analizan microsegundos más, son más sensibles y todo, esa es la gran diferencia que tenemos. Y entonces la parte emotiva, sentimental, nos fuimos al lado derecho analizando el izquierdo y por eso nos tardamos, ¿sí? Ahora, cuando él les preguntaba, ¿y por qué te cae mal? Que era tóxico, me machucó, no me dejaba dormir en los turnos, me explotaba, ahora hasta los extorsionan. O sea, oye, que no sé qué hacen los pobres muchachos en formación. Y le digo, ¿y el que te caía bien? ¿Por qué te cae bien? No me vino a decirme es porque me fui a parrandear con él, porque era buena gente, porque buena... No, 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 nunca expresaron eso. ¿Saben cuál era el secreto? El que me cae bien me enseñó algo. Y el que me cae mal no me enseñó o me enseñó qué es lo que no debo hacer. Entonces, la pregunta para cada uno de ustedes y quien esté oyendo esto es qué tipo de médico quieres ser y que te recuerden tus colegas y no digamos así los pacientes, ¿verdad? Esa parte nos va a acompañar. Por eso la bioética no se trata de un estar entre el bien y el mal, es una lucha de que no, 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 son conceptos, amplitudes. Tenemos que conversar. Y termino ahora sí, que la ética no es algo que tenemos que estar luciendo a los demás. Yo soy ético, ¿sí? Se lleva dentro en la camiseta. Tus actos van a hablar por ti. ¿Estamos? Muchas gracias.